Hoy vamos a trabajar los teoremas de campos vectoriales y en particular vamos a trabajar tres teoremas: Green, Stokes y Gauss. Bueno, como siempre vemos el esquema general, que en este caso coincide con el título que hemos dado al vídeo, es decir, vamos a estudiar y vamos a hacer ejercicios guiados de estos tres teoremas fundamentales de la física, de la ingeniería y de las matemáticas, que serían, vuelvo a decir, el teorema de Green en primer lugar, luego veremos el teorema de Stokes y finalmente el teorema de Gauss, o también llamado teorema de la divergencia. Vamos a comenzar por el teorema de Green. ¿Qué es lo que nos afirma? ¿Qué dice este teorema? Pues partimos de un conjunto abierto, fijaos que es un subconjunto de R2, abierto simplemente conexo, y en ese mismo espacio, en ese mismo subconjunto, vamos a definir un campo vectorial de clase C1. Recordamos, derivable con derivada continua definida en ese espacio. Si gamma es contenida, es una curva cerrada simple que sirve de frontera a la superficie S, fijaos que S es la unión de su frontera con su interior y S, por supuesto, contenido en nuestro espacio, en nuestro abierto gamma. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Green? Pues que se va a cumplir que la integral de línea a lo largo de esta curva cerrada, a lo largo de esta frontera, del campo vectorial F, que lo podemos expresar de la forma, digamos, compacta o como estamos trabajando con un campo vectorial que toma valores en R2, pues sería de la forma P diferencial de X más Q diferencial de Y. Pues esta integral de línea de este campo vectorial se puede calcular como esa integral sobre la frontera o como la integral doble sobre la superficie definida por esa que está encerrada por esa curva de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. Bueno, eso es lo que nos dice el teorema de Green. Y también recordamos que vimos en otro vídeo lo que era un campo conservativo. Si teníamos un campo F de clase C1 en R2, decíamos que era conservativo en ese dominio si las derivadas parciales cruzadas eran iguales en ese dominio. Entonces, fijaos que en ese caso esa integral sería cero y no dependería del camino. Vamos a utilizar el teorema de Green para un ejemplo ya concreto para hallar la integral del campo. Este campo vectorial es un campo de clase C1, ya vemos que las funciones son continuas y con derivadas continuas, y vamos a aplicarlo a la frontera del recinto acotado limitado por estas dos curvas, orientado positivamente. Aquí tendríamos una parábola y una recta y se cortarían en dos puntos y delimitan un recinto, una frontera, y vamos a integrar este campo sobre esa frontera. ¿Qué es lo que nos afirma el teorema de Green? Pues lo que acabamos de decir, que se cumple esta igualdad. Entonces dice que utilicemos el teorema de Green. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos utilizar o el lado de la izquierda o el lado de la derecha para resolver el ejercicio. Bueno, vamos primero, identificamos quién sería P y quién sería Q. P sería X por Y, Q sería X más Y, y calculamos las derivadas parciales. Pero las derivadas parciales cruzadas, la derivada de Q respecto de X, que sería 1, y la derivada de P respecto de Y, que sería X. Hacemos la operación que tendríamos que introducir dentro de la integral, que sería derivada de Q, Q sub X menos P sub Y, y sería 1 menos X. Vamos a ver cuál sería, vamos a definir la región de integración. Nos dice el enunciado que es la delimitada por estas dos, por la parábola y por la recta. Igualamos y obtenemos que los puntos de intersección sería x igual a 0 y x igual a 1. Fijaos que si dibujáramos este recinto tendríamos una recta y una parábola. La recta está por encima, entre los dos puntos de intersección, respecto a la parábola. La recta se mueve por encima de la parábola. Entonces la x va a variar de 0 a 1 y para cada valor de la x, hemos dicho que la recta está por encima, por lo tanto la y se va a mover entre la parábola x cuadrado y la recta que haría, digamos, de tapa superior. Entonces, hemos elegido la parte de la derecha del teorema de Green y lo que tenemos que hacer es la integral sobre esta superficie de lo que el 1 menos x, que era la resta de las derivadas cruzadas, diferencial de s. Parametrizamos respecto a x y respecto a y sería la integral de 0 a 1, que son nuestros extremos de integración, y de x cuadrado de x, que hemos visto antes, de esta función diferencial de x diferencial de y. Es una integral doble. Integramos primero respecto de la variable y
y evaluamos por la regla de Barrow, esto lo vimos en otro vídeo, cómo se calculaban las integrales dobles. Bueno, es muy sencillo porque es una función elemental, sería 1 menos x por y evaluado entre x cuadrado y x. Sustituimos, sería 1 menos x por x menos x cuadrado, hacemos operaciones e integramos ahora respecto de la variable x. Bueno, es una integral inmediata, hacemos operaciones, sustituimos por la regla de Barrow y obtenemos el resultado 1 partido por 12. Vamos a ver otro ejemplo, dice calcular la integral de este campo vectorial, fijaos que es un campo de R2, ambas funciones P y Q son funciones de clase C1, y me dice que calcule la integral de este campo vectorial sobre la circunferencia unidad, es decir, de radio 1, orientada positivamente. Y me dice que compruebe que se verifica el teorema de Green. ¿Eso qué quiere decir? Pues a veces los ejercicios nos piden comprobación. Pues tenemos que aplicar el teorema por ambos lados. Tenemos que aplicar el teorema en la parte de la izquierda, la integral de línea y la integral de superficie. Bueno, pues vamos a comenzar parametrizando la circunferencia unidad. Bueno, aprovecho para recordar, o un poquito para atrás, cómo se calcularía la integral de línea. Pues lo que hacemos es, tenemos que parametrizar la curva. Este campo vectorial tenemos que sustituirlo, tenemos que evaluarlo en la parametrización y después recordamos que teníamos que multiplicar f evaluado en gamma de t, lo teníamos que multiplicar escalarmente por el vector velocidad, por el vector gamma prima de t, diferencial de t, y moviéndonos el parámetro t dentro de la parametrización que hemos definido. Bueno, pues en este caso concreto, como era la circunferencia unidad, sería gamma de t, la podemos parametrizar de la forma más sencilla, coseno de t, seno de t, donde t se mueve en el intervalo 0, 2pi. F de xy era el campo 2x cubo menos y cubo, x cubo más y cubo, que es lo que, nos vamos un poquito para atrás para que lo veamos, es el enunciado que teníamos en este caso. Como he dicho, necesitamos calcular el vector velocidad, es decir, el vector gamma prima, porque vamos a sustituir f, lo vamos a evaluar en la parametrización y lo que obtengamos lo vamos a multiplicar, vamos a hacer el producto escalar por este vector. Entonces, primero, sustituyo la x aquí en el campo por coseno de t y la y por seno de t, que es la operación que yo tengo aquí escrita. Y ahora vuelvo a decir, multiplicaríamos escalarmente f de gamma de t por gamma prima de t. Lo único que estoy haciendo es aplicar cómo se calcula la integral de línea de un campo vectorial. Una vez que tenemos hechas las operaciones, pues ya solo tendremos que integrar de 0 a 2pi, que es donde se movía el parámetro t de esta función. Fijaos que estoy haciendo la parte izquierda de la integral. Bueno, esta integral la podemos dividir en suma de tres integrales, lo que yo he llamado i sub 1, i sub 2 y sub 3. Empezamos con la primera parte, que sería la integral i sub 1. Vemos que es una integral inmediata porque tenemos la derivada de coseno de t. Entonces sería 1/2 de coseno a la cuarta de t. Evaluado de 0 a 2pi nos da 0. Vamos a calcular la segunda integral, que también por el mismo razonamiento no es muy sencilla, también nos da 0, y la cuarta integral. Fijaos, es seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Bueno, pues una forma sencilla es formar un cuadrado perfecto y restarle el doble producto. Fijaos que ¿qué ganamos con esto? Pues que aquí tenemos 1 al cuadrado, que es 1, se nos simplifica mucho, y fijaos que aquí si tuviéramos un 4 sería 2 seno de t coseno de t es el seno de 2t, estoy aplicando una fórmula trigonométrica de bachillerato, entonces sería 1/2, que es el ajuste de la constante, por seno cuadrado de 2t. Bueno, este seno cuadrado de 2t vuelvo a aplicar antes de integrar una fórmula trigonométrica, paso al ángulo doble. Estoy aplicando realmente lo que sería la fórmula del ángulo mitad, por eso aquí estoy pasando el ángulo 4t y ya es una integral inmediata. Bueno, hacemos las operaciones, he ajustado, he integrado, es muy sencilla y resuelvo. Bueno, entonces ya tenemos que por un lado, he vuelto a copiar aquí cuál era el campo para recordarlo. Ya tengo que la parte de la izquierda me va a dar un resultado que es 3pi partido por 2. Y como me decía que demostrase, bueno, más que lo demostrar, que comprobase en este ejercicio el teorema de Green, pues voy a ir por el lado de la derecha. Y vamos a tener que resolver esta integral doble. Lo primero que hacemos es calcular la derivada de q, que aquí q sería x al cubo más y cubo, derivo
parcialmente respecto de x, que me da 3x cuadrado, derivo p, la componente p, que es 2x al cubo menos y al cubo, la derivo parcialmente respecto de y, que sería menos 3y cuadrado, y hago la operación 3x al cuadrado menos 3y cuadrado, que sería 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Por lo tanto, tengo que resolver esta integral doble sobre esta superficie. Fijaos que lo que hago es parametrizar pasando a polares, porque era sobre, os recordamos que teníamos la curva sobre la que estábamos integrando, era la circunferencia unidad, por lo tanto integramos sobre este círculo, y ahora al hacer un cambio a polares, lo que tengo que calcular también es el jacobiano. No he hecho la operación porque sería derivada parcial respecto de r y respecto de θ, y lo mismo con la otra variable y calcular el determinante. Como nos ha salido muchas veces este cambio a polares y ya no sabemos que el jacobiano de la transformación es r, pues directamente ya he escrito el resultado. Entonces, recordamos cómo se resolvía esta integral doble, que también lo tenemos explicado en otro vídeo. Pues una vez que tenemos los extremos de integración, integraremos las variables de 0 a 2pi y de 0 a 1, evaluábamos esta función en las nuevas variables, de ahí aparece el 3r cuadrado coseno cuadrado de θ más 3r cuadrado seno cuadrado de θ, que sacando factor común sería 3r cuadrado, que multiplicado por el jacobiano me aparece el 3r cubo. Entonces ahora ya tengo una integral, fijaos, de variables separadas, elemental. Por un lado integro θ, que sería 2pi, y por otro lado sería 3r a la cuarta partido por 4, que evaluado de 0 a 1 me da este resultado. Entonces nos pedía que comprobáramos el teorema de Green y es lo que hemos hecho. Por un lado y por otro nos ha dado el mismo resultado. Dice este ejemplo: utilizar el teorema de Green para calcular el trabajo efectuado por este campo de fuerzas al mover una partícula rodeando una vez esta elipse en sentido positivo. Fijaos que esta elipse, si yo divido toda la ecuación por 4, me quedaría en la forma más general y tendríamos x cuadrado más y cuadrado partido por 4 igual a 1. Es decir, es una elipse que tiene el valor a sería 1 y el valor b, los semiejes, sería b igual a 2. Me dice que calcule, fijaos que aquí no me dice que compruebe, es decir, que yo puedo elegir el lado de la integral, el lado de la ecuación del teorema que yo quiera utilizar. Entonces puedo utilizar la integral de superficie o puedo integrar la integral de línea. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar la parte de la derecha. Fijaos, si yo calculo la derivada parcial de q respecto de x, me quedaría menos 1, y la derivada de p respecto de y me quedaría 1. Fijaos que esta integral, ¿por qué he elegido esto? Porque es muy fácil. Fijaos que no depende de x y es constante. Entonces me va a quedar una integral inmediata. Cuando yo sustituya, al ser constante, esto es una de las cosas que podemos mirar cuando hagamos un ejercicio. Si esta parte nos queda constante, no depende de las variables, fijaos que esta integral va a ser muy sencilla, porque lo que yo tengo aquí es precisamente el área de la superficie. Pero ¿quién era la superficie rodeada por la elipse? Pues es el área de la elipse, y el área de la elipse es pi por a por b. Como hemos comentado antes, pasándola a la forma general, la ecuación de la elipse, a era 1, b igual a 2, simplemente tenemos que sustituir los valores y ya tenemos resuelto el ejercicio. Bueno, hemos dicho que había tres grandes teoremas: el teorema de Green, vamos a ver ahora el segundo teorema, que es el teorema de Stokes, y luego veremos el teorema de Gauss o de la divergencia. Fijaos una nota importante: el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes cuando la curva es plana, cuando estamos en R2, está contenida en el plano XY. Entonces ahora vamos a ver el teorema de Stokes, que es una, digamos, generalización. Fijaos la diferencia. Partíamos antes de una superficie que estaba contenida en R2, es decir, plana, y ahora estamos trabajando con una superficie en R3. Y esta superficie va a estar parametrizada por una función phi, que está definida, también lo vimos en un vídeo anterior, está definida en un disco, en un dominio de contenido en Rn. Esta parametrización es una función inyectiva definida en este intervalo y toma valores en R3.
Y antes, en el teorema de Green, teníamos un campo vectorial que estaba definido en R2. Ahora este campo es un campo vectorial de clase C1, pero he definido en R3. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Stokes? Pues que si yo tengo una superficie S y su frontera, lo que antes llamábamos gamma o la frontera de S, la integral de línea, la integral cerrada sobre esta curva integral cerrada del campo vectorial f diferencial de S, es lo mismo que la integral de superficie, la integral del rotacional de f diferencial de sigma. Y lo único que tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí en el teorema de Stokes realmente lo que nos dice es que tiene que haber una coherencia entre la orientación de la superficie y la orientación de su frontera. Porque el signo, sabemos por otro vídeo, sabemos que aquí no es lo mismo recorrer la curva en una dirección, en un sentido o en otro. Entonces la orientación de S tiene que ser coherente con la orientación de la frontera. Y además, un corolario del teorema de Stokes nos va a decir algo muy importante que utilizaremos en los ejercicios. Fijaos que aquí esta S y esta es la frontera de esta S. Pero lo que nos dice el teorema es que nos bastaría con elegir otra superficie que tuviese la misma frontera. Es decir, el teorema afirma que yo puedo utilizar cualquier frontera, cualquier superficie que mantenga esta frontera. Y el resultado de esta integral, por un lado, la integral del rotacional, la integral de superficie del rotacional, o por otro lado, la integral sobre la frontera de este campo vectorial, me va a dar el mismo resultado. Bueno, si aplicamos lo que he comentado, si aplicamos el teorema de Stokes en 3 dimensiones bajo condiciones planas, yo he dicho en una nota que obtendríamos el teorema de Green. Pues vamos a verlo. Si la superficie es plana, ¿qué es lo que ocurre? Pues vive en el plano XY. ¿Qué es lo que ocurre? Que su vector unitario normal va a ser el 0, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este campo F lo podemos interpretar como de la forma PQ0. ¿Y qué es lo que tenemos? Que si calculamos el rotacional, aprovecho para recordar cómo se calculaba el rotacional de un campo vectorial, calculábamos el determinante formado por IJK, las derivadas parciales y las coordenadas del campo. Fijaos que si hacemos operaciones me va a quedar 0, 0 y derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y. Cuando yo multiplico por este campo, por el vector normal que es 0, 0, 1, fijaos que porque estoy haciendo un producto, aquí estoy haciendo un producto escalar, aquí era un producto vectorial, pero aquí tenemos un producto escalar, fijaos que se me simplifica y lo único que me queda es esta componente. Y fijaos que al poner este producto en la integral, me reproduce exactamente el teorema de Green. O sea que el teorema de Stokes, cuando lo llevo a una superficie plana y un campo, digamos, proyectado en R2, obtengo el teorema de Green. Bueno, vamos a ver ahora, ya pasamos al teorema de Stokes, comprobamos que se verifica el teorema de Stokes para este campo y la superficie sería, fijaos que aquí no tenemos componente z, sería 0, y estamos trabajando sobre esta superficie que, fijaos que esta sería una esfera de radio 3 y nos quedamos con la parte de arriba, z mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Stokes? Pues que si yo calculo la integral sobre la frontera, es lo mismo que calcular la integral sobre S, pero del rotacional del campo. Entonces vamos a parametrizar la frontera, que es una circunferencia, como hemos visto, fijaos que si z es 0, tendríamos una circunferencia de radio 3, esa sería la frontera, y estaría situada en el plano X. Entonces, vamos a hacer la parte, vamos a calcular la parte de la izquierda del teorema, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues parametrizar la circunferencia, evaluar este campo vectorial en la parametrización que hemos dado, calcular el campo, la gamma prima de t
multiplicar escalarmente f de gamma de t por gamma prima de t y integrar sobre d0 en este caso, bueno, de 0 a 2pi. Bueno, pues como he dicho, vamos a ir despacio. Primero parametrizamos la circunferencia, que es una circunferencia de radio 3, por lo tanto la forma sería 3 coseno de t, 3 seno de t, 0, estamos en el plano z igual a 0, con t moviéndose de 0 a 2pi. Calculamos, como he dicho, el vector derivada, el vector gamma prima de t, y en este caso diferencial de s será, como sabemos por otros vídeos, el gamma prima de t diferencial de t. Como hemos visto, evaluamos el campo que nos da el enunciado en la parametrización. Fijaos que yo voy a sustituir y por 3 seno de t y voy a sustituir x por 3 coseno de t. Entonces ahora hago el producto escalar entre f de gamma de t por gamma prima de t. Lo tenemos aquí escrito, sería 3 seno de t por menos 3 seno de t, que forma menos 9 seno cuadrado, menos 9 coseno de cuadrado y 0. Entonces fijaos que aplicando la fórmula fundamental de la trigonometría me queda muy simplificado. De nuevo, fijaos que la integral va a ser muy sencilla. Tengo la integral de 0 a 2pi, que es donde se mueve la parametrización, y toda esta parte, todo este producto me ha dado constante, menos 9. Es decir, menos 9 de menos 9t de 0 a 2pi menos 18pi. Vamos a ir ahora por el otro lado. Fijaos, si calculamos este lado de la integral, lo primero que tenemos que hacer es calcular el rotacional. Fijaos que el campo era y menos x0, calcularíamos, bueno, la primera coordenada sería 0, menos, como no depende, estamos derivando respecto de z y esta coordenada no tiene la variable z, su derivada parcial sería 0, por eso la primera coordenada va a ser 0. La segunda sería 0, y aquí lo mismo, da 0, y fijaos que aquí sería menos 1, que sería menos 2. Es decir, que también me ha quedado, la integral me va a quedar muy sencilla. Vamos a recordar cómo se hacía la integral de un campo vectorial sobre una superficie. Pues integrábamos sobre la parametrización, recordamos que la parametrización iba de d en la superficie, y ahora sustituíamos en el campo las coordenadas de la parametrización y multiplicábamos escalarmente por el vector normal, que era el que obteníamos de calcular phi sub u por phi sub v. Bueno, pues vamos a expresar, recordamos también por otro vídeo, que cuando nosotros parametrizábamos una superficie había diferentes formas de parametrizarla, pero una era darla en forma explícita, y es lo que vamos a hacer. Entonces sería x y g de x, y esto es la forma explícita de la parametrización. Y también aprovecho para recordar que como calculábamos phi sub x por phi sub y, sería, si lo hemos parametrizado de esta forma, es muy sencillo porque nos quedaba 1, 0 g sub x, 0, 1 g sub y. Y al hacer las operaciones, esto también lo vimos en otro vídeo en teoría, nos quedaba el producto, el vector normal a la superficie, nos quedaba de esta forma. Fijaos que ahora nosotros teníamos, lo hemos calculado antes, que era el vector 0, 0, menos 2, pero aquí tenemos de la forma menos g sub x menos g sub y1. Al hacer el producto ya no tengo que calcular ni g sub x ni g sub y, porque directamente me da menos 2. Entonces vuelve a quedar de una manera muy sencilla, y ahora fijaos que al ser constante lo que me queda, la integral doble sobre este recinto diferencial de x diferencial de y, no es más que el área encerrada por la superficie D. ¿Pero qué área era esa? Pues recordamos que era el disco plano, este x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, es decir, es el círculo de radio 3, y sabemos que el área de esa figura es pues pi r cuadrado. Por lo tanto sería menos 2 por el área del círculo plano, del disco plano, y obtenemos menos 18pi, que es el mismo resultado. Podríamos haberlo hecho de otra forma. Voy a poner, si no se nos hubiera ocurrido ponerlo parametrizar en la forma explícita, podríamos haber parametrizado la superficie en esféricas. Fijaos que complica el ejercicio, pero lo voy a comentar por si se nos hubiera ocurrido hacerlo de esta manera. ¿Cómo parametrizamos la superficie en esféricas? Bueno, pues también sabemos que sería de esta forma, con tita perteneciente a 0,2pi y phi de 0 a pi. Es la forma estándar de parametrizar. Entonces, ahora se nos complican las operaciones. Lo que pasa es que en cualquier caso, fijaos que el rotacional era muy sencillo, no dependía de la parametrización. Entonces, bueno, aquí tendríamos que hacer
el vector, la derivada parcial respecto a cada una de las variables, hacer el producto vectorial para calcular el normal. Pero en cualquier caso, bueno, he hecho todas las operaciones, aunque son bastante complicadas, ya sé que no merece la pena, por si quisierais hacerlo de esta forma. Veis que calcularíamos las derivadas parciales respecto a cada una de las variables, calculamos el vector normal y nos queda este vector. Y este vector lo tendríamos que multiplicar escalarmente, pero fijaos que nos había quedado muy sencillo, 0, 0, menos 2. Es decir, que realmente lo único que nos va a afectar es la última coordenada multiplicada por menos 2. Y de ahí aparece el menos 18 seno de phi coseno de phi. Bueno, entonces aquí fijaos que nos queda una integral bastante sencilla, la parametrización va de 0 a 2pi, de 0 a pi medios, y fijaos que solo depende de una variable. Entonces, bueno, aquí sería muy sencillito y tenemos aquí el resultado que sería 2pi por menos 18 seno cuadrado de tita partido por 2 evaluado de 0 a pi medios. Por lo tanto, bueno, esto podéis parar, las cuentas son integrales que se hacen en bachillerato, son muy sencillas y por eso voy un poquito más rápido. ¿Vale? Pero en cualquier caso vemos que obtenemos el mismo resultado. ¿Por qué he hecho el ejercicio de tres formas distintas? Pues fijaos que estamos viendo que podemos aplicar el teorema a un lado y a otro y además podemos jugar con diferentes parametrizaciones. Aquí el elegir bien la parametrización pues nos permite hacer el ejercicio de una manera pues mucho más sencilla. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Me dice que utilice el teorema de Stokes para calcular la integral del rotacional. Fijaos que ya me está indicando dos cosas, que o bien al decirme utilizar el teorema de Stokes me está diciendo que o bien puedo resolver la integral directamente, como si yo no me sé el teorema de Stokes, pues calculo esta integral, o bien aplico, bajo de dimensión e integro sobre la frontera de la superficie. Me dan este campo vectorial en R3 y me dicen que la superficie es el corte de esta esfera, es una esfera centrada en el origen de radio 3, cortada con z mayor o igual que 1. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que me afirma el teorema de Stokes? Pues lo que acabo de comentar, que yo puedo trabajar con el rotacional o puedo trabajar con la frontera. ¿Cuál es la frontera de S? Pues es una circunferencia. Bueno, voy un poquito para atrás porque fijaos, si z es mayor o igual que 1 y lo interseco con la esfera, aquí me va a quedar 9 menos 1, 8, por eso la frontera es la frontera de S, de esa superficie, es la circunferencia de radio raíz de 8. Entonces vamos a parametrizarla, es muy fácil, sería r coseno de t, r seno de t, 1, porque estamos en el plano z mayor o igual que 1 al cortarla. Y t pertenece a 0, 2pi. Bueno, voy un poquito para atrás, veis que z estaríamos en el plano z igual a 1, de ahí este 1. Recordamos, estamos viendo la parte de la derecha del teorema, recordamos cómo se calculaba la integral de línea de un campo vectorial, parametrizamos, una vez parametrizado evalúo el campo en la parametrización, multiplico escalarmente por gamma prima, diferencial de t. Bueno, pues estoy haciendo todas las partes para construir la integral. Primero calculo la derivada, que sería muy sencillo, menos raíz de 8 seno de t, raíz de 8 coseno de t, 0. Vale, entonces como hemos dicho, evaluamos en la parametrización, fijaos un poquito para atrás, que el campo, lo tenemos aquí, era y menos x elevado a xz. Entonces aquí sería, vamos un poquito para arriba, fijaos, de eso me queda raíz de 8 seno de t menos raíz de 8 coseno de t, y aquí era e elevado a raíz de 8 coseno de t. Multiplico por gamma prima y me queda, fijaos qué sencillo, menos 8. De nuevo vuelvo a obtener una integral que no ni siquiera depende de t. Por lo tanto, es muy sencilla y ya tengo resuelto el ejercicio. En el caso de que hubiéramos optado por calcular la otra parte del teorema, podíamos haber elegido como superficie de integración cualquiera cuya frontera fuera esta. Por ejemplo, la proyección del casquete. Es decir, no teníamos por qué haber trabajado en la superficie, sino su proyección del casquete de la esfera sobre el plano z igual a 1. El círculo sería el círculo de radio raíz de 8 en el plano z igual a 1 centrado en el punto 0,01. Bueno, pues lo vamos a hacer para que veamos cómo se haría, aunque en este caso ya nos guiaba el ejercicio porque nos decía que lo hiciéramos por el teorema de Stokes. Pero si no nos dijera y simplemente tuviéramos que hacer las operaciones, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Volvemos un poquito para atrás para que veamos que, un poquito para atrás, vuelvo para atrás, para que estaríamos calculando el rotacional de F. Bueno, entonces me voy un poquito para adelante y calcularíamos lo primero el rotacional.
este era el campo, hacemos las operaciones y me queda esto. Si parametrizamos con una nueva superficie, como he dicho, no me interesa parametrizar con la superficie obvia, sino con la superficie del plano z igual a 1, es la proyección. Entonces, fijaos que phi sub x, la parametrización sería muy fácil y la derivada, el vector normal sería 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el vector normal unitario al plano z igual a 1. De nuevo, cuando yo haga el producto escalar del rotacional de f, que os recuerdo que era 0, 0, menos 2, por este producto escalar por el vector normal 0, 0, 1, obtengo un número, o sea, no depende ni de x ni de y, es un escalar. Entonces, cuando yo calcule esta integral sobre esta superficie, fijaos que simplemente es el área de la superficie. Pero tal y como yo lo he planteado, fijaos que es el área del círculo centrado en el origen y de radio, raíz de 8. Entonces, hacemos las operaciones y de nuevo nos aparece menos 16. Bueno, en este ejemplo me dice que utilice el teorema de Stokes para calcular esta integral. También fijaos que me está indicando, al decirme que utilice el teorema de Stokes, pues ya me está diciendo que puedo utilizar o la parte de la izquierda o la parte de la derecha y cuál me interesa más. Bueno, pues ahora veremos cuál es mejor utilizarla, cuál es más fácil. El gamma, esta es la frontera, es el borde de un triángulo, es una región plana. Fijaos que está formada por estos, aunque estemos en el espacio, es un triángulo que estos tres puntos estarán contenidos en un plano, es decir, que la superficie va a ser plana. Entonces, me va a interesar, ya me lo indica el propio enunciado al decirme que utilice Stokes, me va a interesar calcular el rotacional y utilizar la parte de la derecha del teorema. Calculamos el rotacional, recordamos que el campo era x más y 2x menos z y más z. Bueno, calcularíamos, vamos a hacerlo un poquito más despacio, calcularíamos respecto a y, que sería 1, menos la derivada respecto de z, que sería 1. Luego, en la coordenada j sería la derivada respecto de x, que sería 0, menos la coordenada respecto a z, que por eso me sale 0, y la otra coordenada sería 2 menos 1. Por lo tanto, me queda un rotacional también muy sencillo que no depende de las variables. Ahora, S, como hemos dicho, es la parte del plano formada por ese triángulo. Entonces vamos a calcular cuál es la ecuación del plano formado por esos tres puntos. Utilizo, como fijaos que las coordenadas, la forma segmentaria del plano, que es muy sencillo, y despejo la z. Me interesa despejar la z porque me interesa poner la superficie, que en este caso es un plano, me interesa mucho ponerla en forma explícita. Entonces sería de la forma xy, z, porque ahora g de xy es la z. 6 menos 3x menos 3. Fijaos qué sencillas son las derivadas parciales para luego calcular el vector normal. Fijaos que vuelve a quedar, me queda un vector, 3, 2, 1, que no depende ni de x, ni de y, ni de z. Bueno, pues ¿cómo se calcularía? Volvemos a recordarlo, parametrizamos sobre d. Fijaos que ahora estamos trabajando con el rotacional, ahora no estamos trabajando con f, estamos trabajando con el rotacional de f. Evalúo en la parametrización y multiplico por el vector normal. ¿Quién era el rotacional? Lo hemos calculado, era 2, 0, 1. La parametrización, fijaos que el rotación, no depende de él, porque no depende de x y de z. Entonces simplemente tengo que calcular el producto escalar del 2, 0, 1 por el 3, 2, 1. Por lo tanto me queda muy fácil, sería 3 por 2, 6, más 1, 7. Fijaos que estoy evaluando la parametrización, pero al no depender de x ni de y ni de z, o sea, de x ni de y, pues entonces me queda muy sencillo. Y ahora ya, pues de nuevo, fijaos que me saldría 7 por el área de del recinto. ¿Pero quién es el área de ED? Pues es el área del triángulo. Cuando yo proyecto A, en la proyección sobre el plano me quedaría 2, 0, al proyectar sobre el plano me queda el 0, 3 y al proyectar sobre el plano me queda el punto 0, 0. Es decir, ahora tengo un triángulo formado por el origen, ya sobre el plano XY, por el punto 2, 0 y por el punto 0, 3. Es un triángulo en la proyección, un triángulo rectángulo que es base por altura partido por 2 igual a 3, o sea, igual a 3, por lo tanto, la integral sería 7 por el área de D, 21. Y es muy sencillo. Bueno, calculamos ahora, me dicen que calcule esta integral, me dan el campo vectorial y me dicen que S es la semiesfera cortada, sería la esfera de radio centrada en el origen de radio raíz de 3 cortada con z menor o igual que 0.
Y por el teorema de Stokes, de nuevo, podemos optar por hacer la integral sobre la frontera. Bueno, pues vamos a calcular, vamos a hacer esta integral y la frontera, vamos a ver cuál es la curva frontera. Pues ya lo hemos dicho que es la intersección de esa esfera con ese plano. Por lo tanto, es la circunferencia de radio raíz de 3 en el plano XY. Bueno, consideramos esa curva, la vamos a parametrizar. Y entonces la parametrización pues sería muy sencilla. Raíz de 3 coseno de t, raíz de 3 seno de t, z igual a 0. Pero aquí tenemos una cosa muy importante y por eso he elegido este ejercicio. Voy a ir un poquito para atrás porque fijaos este detalle. Z es menor o igual que 0. Entonces sería la semiesfera de la parte de abajo. Y siempre tenemos que coger, dijimos que tenía que ser coherente la forma de el sentido que le dábamos. Entonces, cuando siempre utilizamos el vector normal hacia afuera de la superficie y cuando estamos en la superficie, la parte de arriba, lo que hacemos es recorrer la frontera en sentido antihorario. Pero ahora estamos con la parte de abajo de la semiesfera. Pues entonces tenemos, para que haya coherencia, tenemos que recorrer la curva no en sentido antihorario, sino en sentido horario. Es lo que os he escrito aquí. Si tomamos el vector normal hacia abajo, hacia afuera, siempre hay que tomarlo hacia afuera, en la semiesfera inferior, z menor o igual que 0, esta curva no la tenemos que recorrer en sentido antihorario, que sería el sentido, digamos, normal de recorrido, sino el sentido contrario, el sentido horario. Por eso t pertenece al intervalo, lo recorremos no de 0 a 2pi, sino de 2pi a 0. Entonces, fijaos que, calculamos el vector gamma prima y recordamos que este era el campo, evaluamos en la parametrización. Hasta aquí no estamos haciendo nada raro. Hacemos el producto punto o producto escalar de f de gamma de t por gamma prima, que me da menos 3, y fijaos que aquí es donde aparece lo que he comentado. Estamos recorriendo la curva al revés. Ya sabemos que si integramos de a a b es lo mismo que la integral de menos b a a, por lo tanto, de 2pi a 0 es lo mismo que cambiamos de signo de 0 a 2pi. Y aparece el resultado 6pi. Bueno, vamos a otro ejercicio en el que también nos piden que calculemos la integral doble del rotacional, donde f es este campo vectorial y s de nuevo es una esfera cortada con x más y más z mayor o igual que 1. Colocamos, volvemos a escribir el teorema de Stokes, lo que nos afirma, pero en este caso la integral de línea, si calculamos la integral de línea, que es lo que parece que nos está pidiendo el teorema, fijaos que la curva es una curva bastante complicada. Entonces resolveremos por el camino del flujo del rotacional, pero vamos a cambiar la superficie. Si recordáis, cuando en una diapositiva anterior he comentado algo muy importante, que el teorema afirma que el flujo del rotacional depende únicamente de la frontera. Es decir, que yo puedo elegir cualquier superficie siempre que se apoye en la curva gamma. Esto es una consecuencia, es un corolario del teorema de Stokes. Entonces, en vez de integrar sobre el casquete esférico, lo que haremos es integrar sobre la proyección. Voy a integrar sobre un disco plano. Fijaos que siempre que pueda me va a interesar no integrar sobre una superficie, que es más difícil de parametrizar, sino sobre un disco plano. Y es el disco que está contenido, es la proyección contenido sobre el plano x más y más z igual a 1. Recordamos que era x más y más z mayor o igual que 1. Entonces lo que yo hago es proyectar ese casquete, esa superficie, esa esfera, la proyecto sobre ese plano. Y fijaos el dibujo, tendríamos la esfera, tendríamos el plano y yo estoy proyectando. Entonces me voy a quedar con, esta sería la frontera y yo me voy a quedar no con este casquete, sino con la parte plana, porque he proyectado sobre el plano que me dice el ejercicio. Entonces fijaos que, vuelvo a decir, no me quedo con el casquete que estaría por encima, que sería la frontera de esa superficie, sino que me quedo con la proyección sobre el plano. Entonces tengo una superficie que ahora es mucho más fácil de parametrizar. Bueno, vamos a hacer la parte que tenemos que hacer independientemente de cuál sea la superficie, que es tomamos el campo vectorial, calculamos su rotacional porque lo necesitamos para la integral, calculamos respecto de y, que sería, he puesto todos los pasos, menos 1, calculamos respecto, estaríamos con la primera coordenada, que sería el producto
cruzado, sería derivada, que sería menos 1, ahora sería menos 1, aparece menos 2. Después la coordenada en j sería, derivamos respecto de x, que sería 1, pero le tenemos que cambiar el signo, por eso menos 1. Y luego aquí sería la derivada respecto a z, que sería menos 1. Bueno, como le tengo que cambiar el signo y otra vez cambiar el signo porque estamos en la otra dirección, pues queda menos 2. Y ahora aquí sería la derivada parcial, que sería menos 1, menos 1. O sea, menos 2, menos 2, menos 2. Vuelvo a tener un rotacional que no depende ni de x, ni de y, ni de z. Como la superficie hemos visto en el dibujo que es plana y está contenida en ese plano, su vector unitario sería, su vector normal sería el 1, 1 y su vector unitario sería 1 partido por raíz de 3, 1, 1, 1. Entonces yo voy a integrar sobre esa superficie que yo he tomado. Bueno, recordáis también que os he puesto muy al principio las dos notaciones, o bien el producto de estos dos vectores, producto escalar, o lo separo, el vector ya normalizado por diferencial de sigma, que es lo que he hecho aquí. Entonces, bueno, también es muy fácil porque son todo números, hago el producto escalar y me queda la integral sobre esa superficie, es decir, el área de la superficie, la superficie S2. Y esa superficie S2, hemos dicho en el dibujo, se veía bastante claramente que era el área de ese círculo. Bueno, ¿cómo calculamos el área? Pues necesito saber el radio. En el momento que yo sepa el radio de ese círculo, ya tendré ya tengo calculada la integral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, bueno, os he vuelto a poner aquí el dibujo, sabemos que el radio es 1, yo tengo que calcular este r, pero yo tengo una forma muy fácil que es calcular la distancia de este punto al plano. Entonces, de la distancia al plano este que tenemos aquí. Entonces, fijaos que esa es una fórmula que ahora vamos a ver cómo se calcula, pero es muy fácil, pero en el momento que yo tenga esta d o esta ρ, r, que es el radio de la esfera, es 1, y yo tenga, ya puedo calcular por el teorema de Pitágoras, porque este ángulo es recto, ya tengo aquí un triángulo rectángulo y ya tengo calculado y tengo resuelto el ejercicio. Fijaos, ¿cómo se calculaba la distancia de un punto a un plano? Pues recordamos que era el módulo arriba, sustituíamos las coordenadas en la ecuación del plano, sería el plano x más y más z menos 1 igual a 0, sustituyo 0 más 0 más 0 menos 1 en valor absoluto porque es una distancia, partido por la raíz cuadrada de los coeficientes del plano al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería el vector normal. Entonces 1 partido por raíz de 3. Entonces, bueno, pues ya tengo todos los elementos, aplico el teorema de Pitágoras como hemos indicado en el dibujo, sería 1 menos 1 tercio, que es 2 tercios, pi por r cuadrado, pi por 2 tercios. Y ya teníamos que era menos 2 raíz de 3 por el área de la superficie, de esa superficie plana, y ya tengo resuelto el ejercicio. Bueno, pues ya para terminar vamos a ver el último teorema, que ahora es el teorema de Gauss, o también llamado el teorema de la divergencia. Bueno, pues ahora partimos de un conjunto, un dominio que está en R3, un recinto sobre R3 y su frontera que vamos a llamar gamma de omega. Su frontera, pero ahora la diferencia de este teorema con el teorema de Stokes es que vamos a trabajar con superficies cerradas, orientadas con el vector normal hacia afuera. Esa es la gran diferencia entre Stokes y la gran diferencia, es una de las diferencias que tiene Stokes con el teorema de Gauss, que para aplicar el teorema de Gauss yo tengo que tener la superficie cerrada. ¿Qué es lo que nos dice exactamente el teorema? Pues que si tengo un campo vectorial, como en el caso anterior en R3 de clase C1, si yo integro sobre la frontera de esa superficie cerrada de f por diferencial de sigma, es lo mismo hacer la integral doble sobre la frontera de esa superficie que la integral sobre todo el volumen de la divergencia del campo, donde f es el campo que me da el enunciado y su divergencia, aprovecho para recordar cómo se calculaba la divergencia de un campo vectorial, era la suma de las derivadas parciales de cada una de las componentes del campo respecto a cada una de las variables de integración. La primera la derivamos respecto a la primera variable, más el segunda componente del campo respecto a la segunda variable, más la tercera componente del campo, la derivada parcial de la tercera componente del campo respecto a la tercera variable. Vamos a verlo con un ejemplo. Me dan un campo vectorial
Bueno, todos los ejercicios que os he puesto no tenemos ningún problema porque son funciones continuas con derivada continua, son campos de tipo C1 y fijaos que la superficie ahora me da una esfera, es una superficie cerrada con la orientación hacia afuera y me dice que apliquemos el teorema de Gauss a la divergencia y podemos hacerlo porque es una superficie cerrada y F es de clase C1. ¿Qué es lo que me dice bueno, vuelvo a poner el teorema que tenemos que trabajar aquí? La divergencia, V, lo que llamamos V sería omega de la definición y lo que llamamos S, la superficie, sea superficie esférica, sería la frontera de este volumen. Bueno, entonces esa es la superficie esférica, bueno, es una esfera y el V sería el volumen. Y ese es el volumen encerrado por esa bola, por esa esfera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, como podemos aplicar el teorema de Gauss a ambos lados, calculamos la integral de volumen de la divergencia. ¿Por dónde empezamos? Pues calculando evidentemente la divergencia, que es muy fácil. Calculamos las derivadas parciales, fijaos, cada componente respecto de su variable, la primera respecto de x, la segunda respecto de y, la tercera respecto de z. Fijaos qué sencillo, sería 2 más 2y más 2z. Y ahora tengo que integrar sobre esa superficie. Bueno, recordamos cómo se hacía, bueno, aquí separo en suma por linealidad en 3 integrales y recordamos cómo se calculaba la integral de volumen. Bueno, teníamos que parametrizar, teníamos que luego calcular cada una de las integrales sobre la parametrización. Pero fijaos que V es una esfera sólida centrada en el origen y es simétrica respecto a los planos z, xz y xy. Y fijaos que aquí vamos a tener dos funciones que son impares sobre una superficie que hay una simetría, hay una integración de una función impar sobre una región simétrica. Y esto sabemos que esas integrales se nos van a anular. Entonces, fijaos que de esas 3 integrales solo me queda una de las integrales. Y además he dejado, vuelvo a tener de nuevo una integral de una función constante. Por eso la integral de volumen sobre este volumen, valga la redundancia, va a ser el volumen de esa esfera, que es 4/3 de pi r cubo. Como era la superficie de radio, era la esfera de radio 1, pues simplemente sería 8/3 de pi, que sería el resultado final. ¿Qué ocurre si yo no me doy cuenta de estas simetrías y hago la parametrización? Bueno, vamos a resolver, aunque este ejercicio es sencillo y si utilizamos la simetría se hace rapidísimo, vamos a suponer que no nos hemos dado cuenta y vamos a hacerlo de la manera más larga, más tediosa. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que parametrizar. ¿Cuál es la forma estándar de una de las formas estándar de parametrización de una esfera de radio ρ? Pues sería x igual a ρ seno de tita coseno de phi. Bueno, ya la conocéis. Ρ se mueve entre 0 y 1, tita se mueve entre 0 y pi y phi se mueve entre 0 y 2pi. Bueno, pues ¿qué nos dice el teorema de la divergencia? Primero tenemos que calcular la divergencia del campo. Lo habíamos calculado, lo teníamos calculado de antes y ahora lo que tenemos que hacer es al integrar, siempre recordamos que una integral triple lo que hacíamos en la parametrización era sustituir, pero cuando hacíamos un cambio de coordenadas, que es lo que hemos hecho ahora en esta parametrización de la esfera, estamos pasando de la integral de las variables x y z a las nuevas variables, que son ρ, phi y tita. Entonces, teníamos que calcular el jacobiano de la transformación y ese jacobiano no lo he hecho y lo he puesto porque ya nos ha salido muchas veces, no sabemos qué es ρ cuadrado seno de tita. Entonces, planteamos los valores de donde se mueve cada una de las variables y fijaos que estamos en el cambio de variable, estamos cambiando la y por su valor, que sería ρ seno de phi seno de tita, y z por su valor, y multiplicando por el jacobiano. Y nos queda esta integral triple. Bueno, pues vamos a separarla en suma de 3 integrales, tita 1, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Voy un poquito para atrás, fijaos que la primera sería 2 por ρ cuadrado seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de tita, diferencial de phi. Y fijaos que yo lo puedo separar en 3 integrales de variables separadas. Esta integral sería 2pi, esta integral, la integral del seno sería menos coseno, y esta integral que tengo aquí que sería 2 ρ cuadrado, que sería 2/3. Por lo tanto, 8pi partido por 3. Aquí tendríamos la segunda integral que sería 0
y la tercera integral que sería 0. Por lo tanto, el resultado sería 8pi partido por 3. ¿Por qué la segunda integral? Bueno, esta integral ya vemos que es 0 y esta es 0, pero fijaos que lo he hecho un poquito más despacio. La integral segunda sería el producto de estas tres integrales, pero he dicho, lo he puesto en la, vamos un poquito para atrás, que esta integral es 0. Fijaos que aquí volvemos a tenerlas separadas, pero no me molesto en calcular estas integrales porque ya sé que la primera parte es 0. Y lo mismo ocurre con la i sub 3. Como hemos dicho que este trozo es 0, ya no me molesto en resolver las otras. Por lo tanto, tendríamos 8pi tercios más 0 y es el resultado final. Entonces nos ha salido lo mismo que cuando hemos visto la simetría del ejercicio. Bueno, vamos a ver otro ejercicio que también me ha parecido interesante, que aparece muchas veces, y es aplicar el teorema de la divergencia en una superficie que no es cerrada. Pero fijaos que me dan la pista, porque me dice, bueno, me dice que calcule la integral de superficie del rotacional, donde me dan este campo vectorial, y me dice que la superficie va a ser el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, y la z se va a mover entre 0 y 1. Pero el cilindro sin las tapas. Me dice, ¿qué ocurre si añadimos las tapas? Pues yo no puedo aplicar el teorema de la divergencia si la superficie no está cerrada. Entonces, si yo le añado la tapa de arriba y la tapa de abajo a este cilindro, entonces ya tengo una superficie cerrada y puedo aplicar Gauss. Comenzamos resolviendo el ejercicio considerando la superficie del cilindro, la tapa inferior y la tapa superior. Fijaos que la tapa superior y la tapa inferior serían dos círculos. Y voy a calcular lo voy a resolver sobre la superficie total. Entonces, ahora ya tengo un volumen cerrado, que sería todo el cilindro, toda la parte el cilindro y toda la parte interior sería ese volumen, y aplico Gauss. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Pues que en la superficie total del rotacional de F es lo mismo que la integral de volumen de la divergencia del rotacional. Fijaos aquí lo importante, porque el teorema me habla de un campo F y la divergencia de ese campo F. Pero cuando yo no tengo mi campo, no es F, sino es el rotacional de F, yo tengo que calcular la divergencia del rotacional. O sea que el teorema realmente de Gauss no aparece el rotacional. Esto es un caso particular. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el de la divergencia del rotacional siempre es cero. Os lo podéis aprender. Siempre es cero. Eso es por una propiedad de geometría diferencial, pero de P-formas, pero os lo aprendéis. Divergencia rotacional de un campo siempre es cero. Y si no, pues calculáis el rotacional de F, le calculáis la divergencia y comprobaréis que siempre es cero. ¿Qué ocurre? Pues que si la integral es cero, yo ahora, fijaos lo que tengo, ¿cómo puedo calcular esta integral, que es la que realmente a mí me pregunta el ejercicio? Pues bastará con que yo calcule estas dos integrales, que son muy fáciles porque esas tapas son círculos, y como sé que la suma me va a dar 0, pues será la suma de estos dos valores cambiados de signo será el resultado del ejercicio. Entonces este digamos que es un truco que lo vamos a utilizar. Cuando tenga que calcular una integral de una superficie y yo vea que si la cierro por el teorema de Gauss es mucho más fácil de resolver, pues entonces me permite resolverlo de una manera más rápida. Bueno, entonces primero, en cualquier caso, yo voy a calcular el rotacional de F. Recordamos que lo hemos hecho ya para el teorema de Stokes, sería este resultado. Y vamos a calcular el flujo en la tapa inferior. Fijaos, la tapa inferior estaríamos en el plano z igual a 0, es decir, el vector normal sería 0, 0 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos en la tapa de abajo y tomamos hacia abajo, plano z igual a 0. Entonces, cuando es la tapa superior, tomamos hacia arriba, pero ahora estamos hacia abajo. Por eso el signo negativo del vector normal. La superficie sería x y 0, y el rotacional evaluado de la superficie sería 0 menos 2x más 2y menos 1. Fijaos que, bueno, pues cuando yo hago las operaciones, bueno, un poquito para atrás, fijaos que cuando yo calculo el producto escalar de este vector normal por el rotacional sustituido, me quedaría 0, 0, 1, que es lo que tenemos aquí. Y multiplicado por la integral, o sea, realmente saco el 1, bueno, es la integral sobre d de diferencial de a, o sea, nos ha vuelto a salir otra vez la misma idea de otros ejercicios anteriores. Solo tengo que calcular el área de A, de D. ¿Pero quién era D? Pues D hemos dicho que es
el círculo. Fijaos que era un cilindro, cada plano que yo corto, en particular con el plano z igual a 0, lo que yo voy a obtener es un círculo de radio a. Por lo tanto, el área será pi a cuadrado. Ahora vamos a la etapa superior, que también es muy parecido, porque estamos cortando con el plano z igual a 1, hacia afuera su vector normal va a ser 0, 0, 1. Y si yo evalúo el rotacional, fijaos que me queda 0, menos 2x más 2y, menos 3. Pero es que volvemos a tener lo mismo. Al hacer el producto escalar, solo me queda el producto de las últimas coordenadas, es decir, menos 3. Es decir, que me va a quedar menos 3 por el área. Fijaos que es muy fácil, bueno, escribo siempre las fórmulas para que nos las vayamos aprendiendo. Sería en la integral sobre esta superficie, en la parametrización es d, por lo tanto el rotacional de f evaluado en la parametrización, pero es que solamente me queda la coordenada menos 3. Por lo tanto sería menos 3 por el área, pero volvemos a tener que el área es la misma, porque como es un cilindro, tanto la tapa de arriba como la tapa de abajo va a ser un círculo de radio a, por lo tanto el área 3pi a cuadrado. Si yo ahora sumo los dos, la suma de las tres me tiene que dar 0, entonces el resultado sería 2pi a cuadrado. Bueno, pues con esto terminamos y vamos a hacer un repaso, como siempre, muy rápido de los teoremas de campo. Vamos a tener 3 teoremas. El primer teorema de Green, bueno, me va a relacionar frontera con curva. El segundo teorema, superficie con área, y el tercer teorema, volumen con núcleo sólido. Gran principio, bueno, ¿qué es lo que me dice? Que el comportamiento en la frontera me va a dar la información del comportamiento en el interior, es decir, la frontera revela el interior. La integral en la frontera es igual a la integral en el interior. Vamos a recordar los 3 teoremas. El primero, teníamos una superficie plana. Recordamos que Green se movía siempre en el plano. Teníamos la frontera de esa superficie y la integral en la frontera era lo mismo que la integral dentro. El teorema de Green es lo que me afirma. ¿Qué me dice cuando subo? Siempre fijaos que hay un aumento de la dimensión. Frontera con superficie. Aquí voy a tener también una superficie, pero esta superficie está en R3, es una superficie, un espacio curvo, y esa superficie está delimitada por una frontera. Aquí lo que me dice es que yo puedo trabajar con a un lado tendría la integral de la frontera, o sea, sobre esa frontera, y en el otro lado tengo la integral de cualquier superficie que tenga esa frontera. Y el teorema de Gauss lo que me está diciendo es que tengo que tener una superficie cerrada. Y yo estoy trabajando, hago también una suma de dimensión, ahora mi frontera es la superficie y estoy trabajando, por un lado, puedo trabajar con el volumen interior o con la frontera de la superficie. Bueno, teorema de Green, recordamos que es lo que nos dice que la integral sobre la frontera del campo de f diferencial de sigma es lo mismo que si yo hago la integral doble sobre el resultado de hacer la operación cruzada q sub x menos p sub y. Cuando el campo es conservativo, esto es 0 y recordamos que la integral no dependía del camino, la integral era 0. Eso lo vimos también en otro vídeo. ¿Qué me dice el teorema de Stokes? Aumento la dimensión, que la integral sobre la frontera de la superficie del campo es lo mismo que la integral doble del rotacional de f, es decir, que la circulación del campo a lo largo de la frontera, que sería la parte izquierda del teorema, coincide con el flujo de su rotacional a través de dicha superficie. Y la orientación debe ser rígidamente coherente, que es lo que explicamos. Bueno, ¿qué pasa cuando esta superficie, digamos, se proyecta sobre una superficie plana? Pues lo que hemos visto, no insisto más porque ya lo hemos visto, que tenemos que el teorema de Stokes se convierte en el teorema de Green. Bueno, el problema, lo que hemos dicho, importante jugar con las fronteras en el teorema de Stokes. No me importa cuál es la superficie, sino que me vale cualquier superficie que tenga esa frontera. Y eso lo hemos utilizado aplanando esta superficie, que en principio sería difícil de calcular. Podíamos jugar con superficies planas, con lo cual los vectores normales son muy fáciles y trabajamos con operaciones mucho más sencillas.
¿Cuál sería el algoritmo de resolución con estoques? Bueno, evaluar el escenario integral de línea es complejo, extraer el campo vectorial y la curva frontera. Segundo paso, operar el producto, el rotacional, evaluar si el resultado es constante o variable, optimizar la superficie, como hemos dicho, si es posible aplicar el principio de independencia o proyectar sobre una superficie plana más sencilla y al final, pues según cómo vayamos haciendo los cálculos, parametrizar. O sea, si hemos podido hacer algún atajo y si no, pues parametrizar y seleccionar el vector normal unitario. Asegurar estrictamente una orientación compatible mediante la regla de la mano derecha, lo que hemos visto, la parte de arriba o la parte de abajo. Bueno, teorema de Gauss me dice que la integral de superficie es igual a la integral de volumen. El flujo que atraviesa a través de una frontera cerrada, importante, cerrada, es idéntico a la suma total de las fuentes, la divergencia, los sumideros dentro de ese volumen. La superficie debe estar estrictamente cerrada y la orientación siempre hacia afuera. Bueno, el atajo de la simetría, esto puede ocurrir que en algún ejercicio podamos ver simetrías y resolver el problema de una variable sencilla, y si no, siempre tenemos que parametrizar, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, que sería el último paso, parametrizar y resolverlo de la forma más tradicional. El otro truco que hemos visto, si tenemos una superficie que no es cerrada, podemos jugar cerrando, añadiendo tapas y luego calculándolas por separado, aplicar todo el teorema de la divergencia sobre todo el volumen total, separar, calcular las tapas por separado y restar, que es un truquillo que podemos utilizar en muchos ejercicios. Bueno, vamos a ver aquí el resumen final. Aquí en Green siempre plano, esto que es superficies pero en 3D, y Gauss superficies cerrada, volumen. La equivalencia siempre el cambio de dimensiones, pasamos de la dimensión 1 a la dimensión 2, curva dimensión 1, superficie dimensión 2, superficie dimensión 2, volumen en dimensión 3. ¿Cuáles son los campos con los que trabajamos? El rotacional, la divergencia, la derivada cruzada, y curva plana perfectamente cerrada, orientación de la superficie que sea coherente y superficie totalmente cerrada con volumen, con vector normal exterior. Bueno, el teorema de Stokes tiene como tres visiones, o sea, el teorema, lo que se llama teorema, la ecuación maestra del cálculo vectorial, que es lo que se llama el teorema de Stokes generalizado, que sería esta la fórmula, que se trabaja, no supera, haremos un vídeo sobre este tema cuando tratemos la geometría diferencial y el teorema de Stokes generalizado. Esto tiene que ver con un concepto que llamaremos performance y que se manifiesta en estos tres teoremas, que son, dependiendo de la dimensión en la que estamos trabajando, se manifiestan de estas tres maneras: Green, Stokes y Gauss. Pero estos tres teoremas son visiones simplificadas de un teorema que los unifica y es lo que llamamos, ya digo, la ecuación maestra del cálculo vectorial. No son teoremas aislados, son manifestaciones específicas de un solo principio universal. ¿Y cuál es ese? Este sería el teorema, que en variedades diferenciables esta única línea de cálculo resume y reemplaza, ya digo, a todos los teoremas clásicos del cálculo. ¿Y cuál es esa idea fundamental que unifica? Pues que podemos conocer el interior a partir de la información que tengamos en el exterior. El cálculo vectorial nos enseña que el interior de cualquier sistema físico, por muy complejo que sea, siempre esa información la podemos leer leyendo la frontera, está codificada en la frontera de ese conjunto. Y esto nos va a aparecer en física, en ingeniería, en matemáticas, ya digo, en geometría diferencial, es un principio universal. Y su manifestación es a través de estos tres teoremas fundamentales del cálculo vectorial. Bueno, pues con esto terminamos el recorrido por estos teoremas. Espero que os haya servido de ayuda y os agradezco que me hayáis acompañado y os invito a que me acompañéis en futuros vídeos de otros temas.